buen día a cada uno de ustedes. Nosotros somos estudiantes del quinto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado. Vamos a compartirle una breve exposición acerca del tema la doctrina del juicio jurídico. El estudio de la norma jurídica constituye uno de los pilares fundamentales del derecho, dado que a través de ella se regula el comportamiento humano dentro de una sociedad, garantizando un orden y la convivencia pacífica. La esencia de las normas jurídicas desde distintas perspectivas filosóficas y jurídicas se mencionan autores como quienes abordan las normas jurídicas como juicios, proposiciones descriptivas o actos de conocimiento. Jorge Kalinowski considera las normas como juicios de la razón práctica reflejando lo que el hombre debe hacer. Hans Kelsen, por su parte, hace con diferencia entre un mandato y un juicio. En su teoría pura del derecho, sostiene que las normas jurídicas no son imperativos, sino juicios hipotéticos que enlazan hechos con consecuencias jurídicas. Carlos Cosio, por su parte, propone que la relación entre norma y conductas es genesiológica, vinculando conceptos con acciones. Por lo tanto, Eduardo García Maínez plantea las normas son juicios imperativos que reflejan los actos de voluntad más que actos de conocimiento. La estructura de la norma jurídica aborda cómo distintas escuelas de pensamiento jurídico han analizado la estructura de la norma jurídica. Mediante enfoques lógicos, la norma jurídica tradicional, representada por la escuela analítica inglesa, la escuela de Viena y la escuela egológica de Argentina, han concebido la norma como un juicio categórico, hipotético e incluso disyuntivo. Austin, por ejemplo, ve la norma como un mandato imperativo, mientras que Kelsen la describe como un juicio hipotético, donde la sanción depende de la realización de ciertas condiciones. Por otro lado, en la moderna lógica deóntica, categóricos como Bronwright y Kalinowski consideran que las normas jurídicas pueden tener estructura condicional o racional, donde se establece como una implicación entre el hecho jurídico y la consecuencia normativa. Así se argumenta que la norma jurídica puede interpretarse como un juicio hipotético racional. Para Kelsen, la norma tiene dos partes, una condición, que es lo ilícito como un acto antijurídico, y una consecuencia, que es la sanción que implica una privación como castigo aplicada por una autoridad. Von Weber, en cambio, descompone la norma en 6 componentes: el carácter, el contenido, condición de aplicación, que forman el núcleo normativo, y la autoridad, sujeto y ocasión, elementos distintivos de las prescripciones jurídicas. Finalmente, García Maínez plantea que bajo la lógica tradicional, la norma genérica es un juicio hipotético compuesto por un supuesto, la hipótesis que activa la norma, y una disposición, las consecuencias jurídicas derivadas de ese supuesto. De acuerdo con Eduardo García Maínez, la estructura de la norma jurídica se compone de un supuesto jurídico y una disposición. Dicho esto, podemos determinar que el supuesto jurídico es una hipótesis que determina si se producen consecuencias jurídicas como deberes y facultades, es decir, una anticipación de una situación futura que necesita ser regulada. En cuanto a la disposición, es la parte de la norma que indica qué deberes o derechos están condicionados por el supuesto jurídico. Maínez también sostenía que dentro de la estructura de la norma jurídica existe una cúpula jurídica. Es indispensable que la conducta del objeto y las obligaciones y facultades sea referida a través de la cúpula, el obligado y el pretensor. Al analizar la estructura jurídica del siguiente enunciado, si un obrero sufre un accidente de trabajo, atendiendo al juicio racional propuesto por Maínez, se puede inferir que el enunciado es el supuesto jurídico y la disposición y la cúpula serían el patrono está obligado a pagar la indemnización. De las normas jurídicas han sido analizadas por diversos pensadores, entre ellos García Maínez, von Bryce y Del Vicio, que nos ofrecen diferentes perspectivas según criterios como cualidades, cantidades. Desde el punto de vista de la casualidad, García Maínez divide las dos formas en positivas que permiten una acción y una omisión, negativas que prohíben una acción y omisión. Por ejemplo, una normativa positiva permitiría ejecutar un acto no prohibido, mientras que una negativa prohibiría un acto lícito. En cuanto a la cantidad, se clasifican en dos partes: genéricas, dirigidas a todos los miembros de una clase, individualizadas, aplicables a sujetos específicos. Von Bryce amplía este análisis considerando sujetos y ocasiones, proponiendo categorías particulares y generales. Por último, se combinan ambos criterios, cualidades y cantidades, para clasificar las normas en universales, positivas, universales negativas, particulares positivas y particulares negativas, reflejando la diversidad y especificación de los deberes y derechos en el ámbito jurídico. Este enfoque permitirá un análisis detallado de cómo las normas regulan conductas humanas.
Los tipos de relaciones lógicas entre las normas jurídicas desde la perspectiva de la lógica deóntica estudia las normas relacionadas con el deber, la permisividad, la prohibición y la obligación. Estas relaciones incluyen la contrariedad donde las normas de obligación se oponen por su contenido, por ejemplo, la obligación positiva y negativa, la subcontrariedad que se da entre normas permisivas, positivas y negativas, la contradicción donde se enfrentan normas con características y contenidos opuestos, como la obligación positiva frente a la permisiva negativa, y la subalteración que implica una jerarquía entre normas similares que se diferencian por su carácter. El autor también explora las relaciones de equivalencia, que son aquellas en las que las dos normas, aunque se expresen de manera diferente, resultan tener el mismo efecto. Esto puede suceder entre normas que prescriben o prohíben ciertas conductas y sus contrapartes en términos de omisión o ejecución. Finalmente, se discute la relación de conversión, que implica la posibilidad de invertir los términos de una norma sin cambiar su contenido esencial, lo que es posible solo en juicios relacionales. García-Máinez argumenta que este tipo de conversiones es válida cuando se conciben las normas como juicios relacionales, permitiendo invertir los conceptos sin modificar la situación objetiva que describen. Desde el punto de vista de la modalidad, la norma del derecho puede clasificarse en diversos tipos. Según las formas en que se presenta la obligación jurídica, García-Máinez, al abordar este tema, hace una distinción clave entre las normas que imponen una conducta y aquellas que se limitan a establecer un marco dentro del cual se deben desarrollar y ciertos actos. Estas normas pueden ser de diferentes modalidades: las imperativas, que ordenan un comportamiento determinado, o permisivas, que otorgan la libertad de actuar de una manera específica, y las prohibitivas, que restringen ciertas acciones. Esta clasificación permite entender de manera más clara las diversas funciones que las normas jurídicas pueden cumplir en la regularización de la conducta social. Por ejemplo, si es H, el sujeto P necesariamente tiene el derecho de ejecutar la conducta F. Entonces el sujeto P es efectivamente el titular del derecho subjetivo F y dicho sujeto puede ejercitarlo o no. En conclusión, el análisis de la norma jurídica desde sus múltiples dimensiones evidencia su importancia como herramienta reguladora de las relaciones sociales. Su juicio jurídico permite valorar la adecuación de las conductas humanas al marco normativo. Su esencia y estructura revelan los principios sobre los cuales descansa el sistema legal. Sus partes y elementos muestran la manera en que se configuran los derechos y deberes, mientras que su clasificación y las modalidades que puede adoptar reflejan la diversidad y la versatilidad del derecho en su aplicación. Comprender la norma jurídica en todas sus facetas es indispensable para las juristas, ya que no solo facilita su interpretación y aplicación, sino que también contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho.